Entonces, seguiremos con lo que es el capítulo número 3. Esto es parte de lo que se recuerdan en el capítulo número 1. Hablamos del modelo HIPPO, lo que tenemos como entrada, proceso y salida. En este caso, en este capítulo, tocaremos lo que son las entradas. Entonces, en primer punto, tenemos el diseño de qué es una entrada. Objetivo de una entrada, ejemplo de diseño de entradas, modalidad de ingreso de datos, características de una entrada bien diseñada, elementos para el diseño de entradas, consejos de estilo para el diseño de entradas. Dice que una entrada, al tomar el modelo HIPPO para un sistema, se puede decir que una entrada es un insumo necesario para el sistema y al procesarlo genera las salidas. Como se puede observar, sin los insumos no es posible producir las salidas. En un sistema de información, las entradas son generalmente datos y la salida es la información. Esto es algo que debe quedar bien claro porque dice acá que lo que tenemos nosotros como entradas, como insumos, son datos. Y lo que producimos o lo que damos al final como salida es información. Un ejemplo del sistema para la producción de pantalones se puede identificar claramente cuáles son las entradas del sistema: lona y tela, zipper, botones, hilos y cualquier otro material necesario para hacer los pantalones. Esos son los insumos para poder generar al final pantalones. Objetivos de las entradas. El objetivo es permitir el ingreso de datos al sistema para que estos pueda producir los resultados deseados. Importante es tener claro acá que yo al final quiero producir un resultado. Por eso se recuerdan que hablamos o se platicó en el capítulo número 2 que las salidas, entonces tengo que tener claro qué es lo que yo quiero como salida. Porque de lo que yo quiero como salida, obviamente debo definir qué es lo que yo tengo para poder ingresar datos al sistema. También dentro de los objetivos de las entradas es asegurar que dichos datos sean correctos, al validar y alertar al usuario que ingresa los datos de posibles errores tan pronto como sea posible. ¿Qué tipos de entradas existen? Por el tipo de datos que ingresan al sistema se clasifican en formas que sirven para ingresar los datos al sistema, formas para capturar datos, interfaz del usuario y menús. Estas son los tipos de entradas que podemos tener. Como verán ustedes, aquí en esta diapositiva se presenta un ejemplo de ingreso de datos, ¿sí? Ahí tenemos una forma para poder ingresar datos. También dice que podemos utilizar algún formulario de pantalla para el ingreso de datos. Hoy en día nosotros todo lo que trabajamos en las organizaciones lo desarrollamos mediante sistemas de información y en todos tenemos pantallas de ingreso de datos. Esto es un ejemplo del ingreso de datos. También existen diversos métodos de generar menús. Se recuerdan que esto es uno de los tipos de datos. Vamos a ver que hay menús que son estáticos, hay menús muy dinámicos, también hay barras de menús. Algo importante es que no se recomienda mezclar los diversos tipos de menús en un sistema. Recuérdense que algo fundamental que debemos de tomar es que los sistemas, las entradas, las capturas de datos deben ser amigables al usuario. Las modalidades de ingreso de datos podemos tener normalmente diseño de formas, selección de método de entrada, diseño de interfaz del usuario, diseño de pantallas, diseño de procedimientos de entrada de datos, diseño de técnicas de entrenamiento y diseño de mecanismos para la interacción del usuario con el sistema. Asimismo, dos modalidades de ingreso de datos. Lo podemos hacer en línea y por lotes. Nosotros encontramos hoy en día lo más
importante en línea, que es cuando nosotros sabemos que se capturan los datos en el momento en que ocurre el suceso en el ambiente y se ingresan al sistema. Sus principales ventajas son: los datos son ingresados por sus propietarios, quienes los conocen mejor. Se puede ingresar muy cerca de la fuente que los origina, por lo que las correcciones se pueden hacer casi inmediatamente. Por lotes. Tiene algunas desventajas. La captura de datos tiene que ser una actividad centralizada. Generalmente se requiere de personal entrenado para realizarla. Como el proceso de integración se hace en horario especial, los errores en la captura se corrigen en el próximo periodo de trabajo normal. Las operaciones o los operadores en un horario especial tendrán que llamar a los programadores y analistas para que corrijan o algo si está funcionando mal el programa. Las características que debe tener una entrada bien diseñada: debe tener o ser atractiva y con facilidad para el usuario, flexible y apropiada, debe ser completa, controlar la cantidad de datos requeridos, simple y sin complicaciones, consistente, el mismo formato, debe estar relacionado entre formas y pantallas, debe ser exacto, efectivo, organizado de forma eficiente, económico, evitar retrasos, debe ser preciso, mantener sencillez de los pasos necesarios y ante todo garantizar la efectividad y eficacia al satisfacer los propósitos del sistema. ¿Qué métodos podemos tener o qué métodos de entrada existen? Podemos tener pantalla sensible, lectores ópticos, fax, plumas de luz, la pantalla, teclado, ratón, otros dispositivos que puedan conectarse al computador, introducir datos, toque en el teléfono de tono, cámaras digitales, tarjetas inteligentes, reconocimiento de caracteres, reconocimiento de voz y combinación de los anteriores. Recuérdense que algo bien importante acá es que estos métodos va a depender, o el método que nosotros vayamos a usar va a depender de las necesidades o la necesidad que nosotros tengamos en el sistema. Algunos elementos necesarios para el diseño de procedimientos de operación y preparación de entradas es: en dónde es producida la entrada, en dónde se necesita, cómo se es producida, qué medidas de seguridad se requieren, confidencialidad, qué materiales se requieren para su producción, qué frecuencia o periodicidad tiene, nivel de seguridad, tiempo promedio del ingreso de datos, procesos especiales al ejecutarse antes, prioridad de la entrada. Entonces recuérdense que estos son algunos elementos necesarios para el diseño de lo que es el procedimiento de operación. Las entradas deben contener las siguientes secciones, dice. Para que las entradas se vean bien, que sean, como dijimos, amigables al usuario, también debe tener algunas consideraciones. Por ejemplo, debe tener encabezados, identificación de acceso, introducciones de cómo llenarla, detalle de la entrada, pie de página, totales y comentarios. Si nos damos cuenta, esos son algunos de las condiciones que debe tener una entrada, siempre manteniendo, como dijimos anteriormente, una condición amigable al usuario. También dice que en algún momento tenemos algunos consejos de estilo para el diseño de entrada. Debe ser fácil de interpretar o no se usará. Nuestro sistema puede ser lo mejor, pero si realmente al usuario se le complica interpretarlo, obviamente nuestra condición va a ser muy difícil. La lectura debe estar organizada de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. También debemos, dice, dejar suficiente espacio entre columnas. Fundamental es que el usuario pueda leerlo y pueda saber qué datos se le están pidiendo para poder ingresar. También debemos utilizar formas de tamaño estándar, que eso va a permitir que el usuario se familiarice muy bien con todas las formas que nosotros vamos o que podamos utilizar para ingresar datos al sistema.
secuencia de números preimpresos. También tenemos que revisar algunas de estas consideraciones. No se nos debe olvidar, algunas formas preimpresas traen ya una numeración asignada. Algunas consideraciones también en el diseño de formas de captura de datos, que estas son llenadas a mano, debe tener un encabezado, debe tener una identificación de la forma, debe tener algo básico, importante, son las instrucciones, que es donde se debe indicar qué hacer para llenar la forma, es decir, el procedimiento para completarla y a dónde debe enviarse posteriormente y qué pasos deben seguirse. Si se dan cuenta, estas son las formas llenadas a mano. Cuerpo de la forma, la información que va a recolectar, la firma y verificación, debe tener un total, debe tener un comentario. Estas son algunas de las consideraciones de estilo para el diseño de entradas. Recuérdense que lo más importante de esto es que debe ser amigable al usuario, que el usuario debe tener mucha facilidad para poder relacionarse con la entrada, para que en cualquier momento que él necesite un dato, él lo pueda ingresar y no sea complejo el proceso de ingreso de estos datos. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima.